Bien, chicos, entonces el diagnóstico situacional es el diagnóstico del sector, como les había comentado, o sea, saber qué es las competencias que existen en el sector, dependiendo del sector también que ustedes van a apuntar como un mercado, ¿no? Sector textil, sector agrícola, sector, en este caso, N sectores, ¿no? Donde ustedes pueden ingresar como mercado. Entonces, la idea es que ustedes analicen ese sector. Y para poder analizar ese sector hay que utilizar las 5 fuerzas de Porter. Ahora, ¿para qué se analiza el sector? Para poder ver la competencia, ¿no? Para poder ver cómo está la competencia en ese mercado, ¿no? Entonces existe una herramienta de Michael Porter que es las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Entonces, de estas 5 fuerzas de Porter tú puedes determinar cómo está la competencia en el sector donde vas a ingresar, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas debes realizar? ¿Cuál es el tamaño del sector? ¿Cuáles son sus principales tendencias? ¿Cuáles son las principales fuerzas competitivas? ¿Y quiénes son los competidores y cuáles son sus fortalezas relativas, ¿no? Entonces acá tendríamos que tener en cuenta eh, algo muy importante, ¿no? El tamaño del sector. Estamos hablando de, a ver, dígame un momento, por favor. Ya, acá está. El tamaño del sector estaríamos hablando de qué tan grande es el mercado donde vas a ingresar, cuántos competidores tenemos ahí. Entonces, este análisis te puede ayudar a determinar cuáles son tus competidores directos, ¿no? Cuáles son tus competidores indirectos, porque existen, ¿no? Que tu producto no tenga, por ejemplo, un snack, por ejemplo. Un snack tiene competidores directos, sí, pero también tiene competidores indirectos que puede reemplazar al snack, ¿no? Entonces, en este caso, te ayuda a poder evaluar, ¿no? ¿Qué competencias hay? ¿Cuáles son las fuerzas competitivas? Eso es lo que vamos a ver también, ¿no? ¿Qué fuerzas competitivas encontramos? ¿No? Compradores, ¿no? Proveedores, competidores o nuevos competidores que quieren ingresar al mercado igual que tú, ¿no? Entonces, eso también son fuerzas competitivas. ¿Quiénes son los competidores y cuáles son sus fortalezas relativas? ¿No? Te ayuda a que tú puedas analizarlos, ¿no? ¿Quién tiene casi las mismas estrategias igual que tú? Entonces, ese es el análisis del sector, es poder determinar esos factores. Entonces, si hablamos de las 5 fuerzas de deporte, estaríamos hablando empezamos primero, ¿no? Empezamos con el poder de negociación de los proveedores. Y si hablamos del poder de negociación de los proveedores, tendríamos que, ahora vamos a colocarlo en un circulito, proveedores, ¿no? Ahora, ¿cuántos proveedores vas a tener? ¿Cuántos proveedores vas a necesitar? ¿No? Entonces, tú necesitas diferentes insumos, diferentes materiales, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, tú necesitas un proveedor. Ojo, aquí deberían enfocarse ustedes cuál va a ser su proveedor de ese insumo, de esa maquinaria que tú vas a comprar, porque eso va a ser el proceso de importación. Entonces acá es muy importante determinar ese proveedor donde vas a colocar el proceso de importación. Entonces, el proceso de importación que tiene que ver enfocado para ustedes, ¿no? El enfocado, ustedes tienen que saber cómo realizar la importación. Entonces esto va enlazado con el curso de negocios internacionales, ¿no? Entonces el proceso de importación se va a centrar ahí. Entonces, en el curso que ven de negocios internacionales ya le están dando pautas para que ustedes hagan la importación. Entonces, en experiencias, sin COVID, ustedes tendrían que haber hecho una importación práctica, o sea, hecho algo real, ¿no? Entonces, como no estamos con el tema de COVID, no se puede hacer, ¿no? Está un poquito todavía difícil hacerlo, ¿no? Entonces, es por eso que está haciendo un plan. Entonces, en el plan tiene que estar el proceso de importación. ¿Qué puedes importar? En este caso puedes importar insumos, materiales, maquinarias, ¿no? Entonces, si tú tienes un proceso de importación de cualquiera de estos elementos, son tus proveedores, ¿ya? Entonces, insumos. ¿Qué tal si tu proveedor no es un proveedor que utiliza tus competidores? El proveedor que tú vas a utilizar es un proveedor, un socio estratégico que solo va a trabajar contigo. ¿Qué tal sea un proveedor de China, un proveedor de la India, etcétera, ¿no? Entonces,
eso te da un valor competitivo a ti, ¿no? Es algo diferenciador, ¿no? Entonces, esa es la primera fuerza de Porter, la parte de los proveedores, ¿no? Eh, y si hablamos de proveedores internos, proveedores que no solo todo vas a importar, bueno, parte también vas a comprar de tus insumos en Perú, ¿no? En tu mercado local, ¿no? Entonces ahí tú tendrías que hacer también alianzas estratégicas con ese proveedor. A veces no hay una estrategia formal con el proveedor, ¿no? O sea, un acuerdo, ¿no? A veces tú solo tienes un acuerdo con el vendedor y el vendedor pues te haces tu amigo, su pata, ¿no? Le invitas a algo, le invitas a almorzar, a cenar, entonces hay un acuerdo ahí con él, ¿no? Y es porque él es el que te va a dar las facilidades, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, viene un cargamento, viene un container del exterior y el proveedor, en este caso, no siempre compras desde el exterior, ¿no? A veces compras del importador en el mismo Perú, ¿no? Entonces, llega y normalmente los vendedores lo que hacen es separar, ¿no? Desde este container separan una cierta cantidad para sus clientes, ¿no? Los vendedores mismos. Entonces, si tú tienes un buen trato, una negociación con el mismo vendedor, no solo con la empresa, porque a veces llegar a un acuerdo con la empresa es un poquito distinto, difícil de hacerlo porque es más burocrático, pero puedes llegar a un acuerdo con el mismo vendedor, ¿no? Entonces, ahí ya es un acuerdo informal, a veces no se debería hacer, pero es la solución, ¿no? A veces cuando no hay un acuerdo directo con la misma empresa, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la primera fuerza, ¿no? El poder de negociación de compradores. Este es otro, ¿no? Estamos hablando de, de compradores en sí. ¿Y quiénes son los compradores? A veces lo interpretan de otra manera, ¿no? Compradores. ¿Qué es compradores? Chicos, ¿quiénes serían los compradores? A veces piensan que es a donde tú vas a comprar, ¿no? Pero no es, ¿no? Los compradores, ¿quiénes son? Los compradores son los clientes, ¿no? Entonces, esa viene a ser la otra fuerza de Porter, ¿no? Los clientes. ¿Cuál es el poder de negociación que tienen los clientes? Entonces, el cliente siempre tiene la razón, decimos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros nos enfocamos en el cliente, ¿no? Que es un antiguo enfoque, ¿no? Pero todavía sigue siendo importante, no es que no se realice, ¿no? Entonces, el cliente, ¿por qué tenemos que enfocarnos en el cliente? Es un antiguo enfoque, pero todavía se hace, ¿por qué? Porque yo necesito ver sus necesidades. Necesito ver que el producto que yo le brinde eh, eh, esté satisfecho por ese producto. Entonces, el enfoque cliente sigue habiendo, pero ya no es el enfoque totalmente en el cliente, ¿no? Que todo era el cliente. Eso ya cambió, ¿no? Entonces, eso también, eso puede tener un impacto positivo o negativo, ¿no? Enfocarse en el cliente, ¿no? Entonces hay que ver la parte, en este caso, de la rentabilidad también, no solo darle todo lo necesario al cliente, sino que también hay que ver la parte de la empresa, ¿no? Entonces el negocio tiene que ser rentable para poder satisfacer a este cliente. Entonces eso también es muy importante, ¿no? No le vas a dar precios baratos por ejemplo, a un cliente que no va a ser rentable en el largo plazo, ¿no? Entonces eso también se tiene que evaluar. Eso sería la parte de negociación con clientes. ¿Qué más? Eh, la tercera fuerza de Porter son los competidores. ¿Y qué estamos hablando de los competidores? Los competidores vendrían a ser la rivalidad que exista en la industria, ¿no? Entonces, en la industria, en ese sector, ¿cuáles son los competidores? Hay que identificarlos. ¿Cuál va a ser tu competidor directo? ¿Cuáles son tus competidores indirectos? ¿Qué es un competidor directo? Que está ofreciendo el mismo producto que el tuyo, que tenga las mismas características. Un competidor indirecto es que alguien que ofrezca un producto sustituto, ¿no? Entonces hay que identificarlos, porque un producto sustituto quiere decir que un cliente puede comprar tu producto, pero va por el sustituto, por N motivos. Entonces hay que saber por qué, ¿no? El por qué este sustituto puede reemplazar tu producto. Entonces esa es la parte de la rivalidad de competidores, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer también, identificar esos competidores directos e indirectos y conocer también sus estrategias. Entonces, ¿cuál es su estrategia de este competidor? ¿Cuál es su posicionamiento? ¿No? Entonces, existen varios factores para poder evaluar la competencia. Pero eso de ahí no lo voy a pedir a ustedes ahora, eso lo pido en quinto ciclo, que se llene una matriz para poder evaluar con un valor numérico la competencia y tú saber cómo te evalúas mediante los competidores y colocar un valor numérico, decir, estoy más o menos, estoy bien, me falta mucho. Entonces,
Eso lo vamos a ver en quinto, si todavía aún enseño en experiencias, ¿no? En quinto. ¿Ya? Entonces, esa es la parte de rivalidad, ¿no? Identificar competidores, ¿no? Identificar las estrategias, identificar cuáles son sus clientes potenciales de cada uno de estos competidores. También es ver esa información. Bien. Ahora, las barreras de ingreso, que justo hablamos de participaciones o participantes potenciales, que vendría a ser esta fuerza de Porter, ¿no? Que habla de las barreras de ingreso, ¿no? Entonces, identificar los nuevos competidores que van a ingresar al mercado. Entonces, tú tienes que impedir que esos competidores ingresen a ese mercado, ¿no? Entonces, tú tienes que generar barreras de entrada, ¿no? Entonces, tú tienes que generar de que este competidor nuevo que quiere ingresar, tienes que impedir que ingrese porque te va a quitar mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo creas esa barrera de entrada? Economías de escala, diferenciación de productos, identidad de marca, costos de reemplazo, requerimientos de capital. Entonces, acceso a la distribución, etcétera, ¿no? O sea, hay varios pasos que tú puedes tomar en cuenta para hacer esa barrera de entradas, ¿no? Para que impidas que otros competidores ingresen al mercado. Y es lo que van a hacer contra ti también, ¿no? Cuando tú quieres ingresar, están ya generando barreras de entrada y esas barreras de entrada las tienes que ir este, eh, superando poco a poco, ¿no? Y la otra fuerza de Porter es las sustituciones, ¿no? Y las sustituciones en este caso es parte de la rivalidad, ¿no? Que es, entonces, si yo identifico cuáles son mis competidores indirectos, puedo enfocarme en sus productos sustitutos, ¿no? Entonces me enfoco en sus productos sustitutos y veo cuál es la diferenciación de insumos, ¿no? Diferenciación, cuáles son los proveedores que puedan, en este caso, eh, eh, no, la parte de proveedores no es, ¿no? Sustitutos, no rendimiento, costos, reemplazo, propensión de compradores a la sustitución, ¿no? Entonces tú podrías, en este caso, hablar de los productos sustitutos y poder ver o hacer una encuesta, hacer un estudio, un análisis, ¿no? De cuánto es el mercado que consume este producto sustitutos, ¿no? Y qué es lo que tiene, ¿no? Y por qué deciden comprar este producto sustituto en vez de tu producto, ¿no? Entonces, ahí vas a hacer también un análisis, ¿no? Entonces, este tipo de las 5 fuerzas de Porter es parte de un estudio de mercado también, ¿no? Y el estudio de mercado es recopilar información. Y una forma de recopilar información es encuestando, ¿no? Eh, observando comportamientos de consumo, ¿no? Eh, y, y ir analizando, ¿no? Observando también, ¿no? Recopilar información. Y eso te ayuda a que tú puedas determinar estas 5 fuerzas de Porter, de acuerdo a algunos parámetros que están ahí en la diapositiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas 5 fuerzas de Porter? El objetivo es de que tú tengas una lista de competidores directos, una lista de productos sustitutos, una lista de competidores potenciales, ¿no? Esos que son, está ofreciendo tu mismo producto y que está haciendo la competencia y la guerra de precios, ¿no? Entonces, también te ayuda a que tú puedas determinar los clientes, los proveedores, ¿sí? Entonces, tú tienes ahí una lista y esta lista te va a servir para hacer una matriz. Esa matriz no lo vamos a hacer con ustedes, ¿no? Eso vamos a hacerlo más adelante en quinto ciclo, si llegamos ahí a que yo les enseñe, ¿no? Es posible que me enseñe el mismo profesor Alponte, quién sabe. Entonces, ese vendría a ser el análisis de sector. Yo les di ahí una matriz, que no es la matriz que les hablo, ¿ah? Esa matriz solo identifica cada uno de los factores de cada una de las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Entonces ahí también hay un formato, ¿ya? Ahora, hablando del análisis del entorno, esto yo sí les expliqué, les hablé del análisis PESTA, del factor político, económico, social, tecnológico, ambiental, ¿no? Entonces lo que me faltaría explicarles es esta parte de aquí, que es el análisis interno. Antes de pasar al análisis interno, preguntas, chicos, del análisis del sector, que son, en este caso, de las 5 fuerzas de Porter. ¿Tienen preguntas ahí?
¿Ninguno? No veo preguntas. ¿Todo bien? A ver, déjame revisar cuál es el material complementario que le di. No sé si le coloqué el formato. Sí, sí, sí hay un formato ahí. Ah, en el formato está la matriz que tienen que llenar, ¿no? O sea, ya. La idea pues ya está en materia complementaria. Aquí yo dejé un formato, ¿no? El formato, justo está el formato de las 5 fuerzas de Porter. Ya, este formato de aquí, no lo hagan, ya no es obligatorio. Ya, si lo hacen, bacán. Ojo que tampoco va a ser más nota, ¿ah? Entonces no lo voy a evaluar, ¿ya? Entonces, si lo has hecho, bien, porque eso te va a servir para el quinto ciclo, ¿ya? Entonces, o para cuarto ciclo también, ¿no? Pero les piden también un plan de negocios, es posible también que se en cuarto ciclo. Entonces, acá les da una ponderación, un valor, en este caso, del sector, ¿no? Te da un valor de 3.7. Este valor de 3.7, tú solo tienes un valor de 1 al 5. El 3.7 te da más o menos un valor intermedio, ¿no? No tan bien ni tan mal, ¿no? Más bien que mal, ¿no? Entonces, este valor que tú puedas obtener te da un valor para situarte en el mercado, ¿sí? Entonces, esto de aquí, si lo hacen bien, si no lo hacen, no hay problema. La idea es que ustedes puedan listar, ¿no? Esos factores que tú puedes encontrar en la negociación con proveedores. Si existe alguna disponibilidad con la negociación con proveedores, si existe sustitutos, si existe costos de cambios de los productos, etcétera, ¿no? Entonces pueden ustedes elegir distintos acuerdos, aspectos del factor y listarlos. En mi caso, yo podría listarlos, colocarlos en 5 cuadrantes y listar las 5 fuerzas de Porter, lo que han investigado. Suficiente con eso. Si quieren hacer el uso de este formato donde van a colocar una evaluación de cada uno de los aspectos del factor, entonces ustedes pueden colocar disponibilidad, es bajo o alto, ¿no? La parte de negativo o positivo, ¿no? Entonces tenemos 4 acá. Disponibilidad de sustitutos para el producto de los proveedores. Bajo alto, esto hay que tener en cuenta. Costos de cambio de los productos, o sea, el costo por cambio. Pues acá lo negativo es que sea alto. Es por eso que así está alto positivo, ¿no? Alto bajo, no es bajo que sea positivo. Mientras más bajo que sea es positivo para ti. Entonces eso significa estas dos columnas de acá. Entonces acá es 4, ¿no? Entonces es más o menos bueno, ¿no? Eh, la parte positiva del lado derecho, parte negativa del lado izquierdo, ojo. ¿Ya? Entonces este es el formato que podrían utilizar. No lo voy a pedir, chicos, si ustedes no lo quieren hacer, no hay ningún problema, pero sí me tienen que listar los aspectos de cada factor, ¿no? Que han encontrado. Y los aspectos de cada factor pueden ser costos fijos, ¿no? Existe economía en escala, ¿no? Todos esos factores que hemos visto en la diapositiva pueden ir colocando dependiendo si lo encuentran o no en su sector.
Ya, eso también sería muy importante, ¿ah? Justo lo que me mencionan por acá, esta diapositiva, supongo, ¿no? Sería muy importante. Quizás puede ser la conclusión del análisis que ustedes han realizado del sector. ¿Qué competidores han elegido, han seleccionado? ¿Qué sustitutos han encontrado? ¿Qué competidores potenciales han encontrado? ¿Cuáles son los proveedores que van a utilizar y los clientes potenciales, ¿no? Entonces, si los clientes son clientes, en este caso, clientes eh, que engloban una masa, no solo en este caso cuando hablamos de industrias, hablamos de producción, normalmente tú tienes clientes, pues, ¿no? Por ejemplo, en la industria textil tu cliente va a ser, por ejemplo, de moda, porque él es el que te va a vender tus productos. No va a un cliente final, ¿entiendes? Si es un cliente final, puedes poner algo general, ¿no? Jóvenes de 25 a 35 años, algo así, ¿no? Entonces ahí va la parte de los clientes. No van a colocar cliente por cliente, pero algo que englobe una masa de clientes. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces esto podría ser. Sí, gracias, Jocelyn. Esto yo creo que podríamos utilizar como un resultado del análisis. ¿Ya? Entonces hacen su análisis, ¿no? Y de acuerdo a eso, seleccionan competidores, sustitutos, competidores potenciales, proveedores y clientes. ¿Ya? Con eso creo que es suficiente. Para ustedes, tercer ciclo está bien. ¿Ya? Entonces así quedamos. ¿Sí? Entonces hacen su descripción del sector y con eso es suficiente para ustedes. ¿Ya? Ahora, veamos ahora el diagnóstico interno, ¿ya? Entonces, el diagnóstico interno, en este caso, es la parte interna, como ya les había explicado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienes? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Entonces, esos factores los tienes que encontrar en las 4 gestiones clave. Entonces, empezamos con la parte de la gestión clave administrativa, ¿no? Les dije que es la parte de toma de decisiones, es la parte de planificación, de la parte de organización, de cómo se van a ejecutar las cosas. Y también habla de la parte de control. Entonces yo necesito planificar, bien, yo necesito ejecutar mi plan, bien, pero también necesito controlar. Y para controlar, ¿se acuerdan qué necesitábamos? Para controlar un plan necesitamos indicadores. Sin indicadores no podemos controlar una gestión. Entonces tengo que saber si estoy ejecutando bien todas mis estrategias, si estoy ejecutando bien todas las actividades que conlleva una estrategia. Entonces eso es muy importante. Entonces eso lo tienes, ese modo de trabajar lo tienes en el negocio, lo tienes bien claro, lo vas a implementar, no lo tienes implementado, estoy trabajando a ciegas, yo trabajo así a lo que venga, ya compro esta materia prima y lo vendo, y no tengo, por ejemplo, una estrategia de fijación de precios. Entonces, eso habla de la parte administrativa, ¿no? Habla de la parte de organización. Entonces, hay ciertas pautas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Administración. Realizamos planificación, poseemos un personal que posee unas, unas habilidades de estrategias, de dirección, ¿no? Poseemos una parte, la parte gerencial que va a la parte directiva, la parte administrativa, ¿no? Entonces se posee eso, entonces ves la parte de tus fortalezas y debilidades, ¿no? Entonces, ¿qué tal si no tienes eso? Entonces, pero piensas plantearlo, o sea, piensas hacerlo, entonces ya tienes ya una fortaleza ahí, pero como si no está implementado, estamos hablando de una debilidad. Organización. Estamos hablando de que está correctamente estructurado tu organización. Entonces, para poder organizar una empresa, un negocio, tú necesitas tener documentos, quizás que no sean por palabra, ¿no? Que sea un manual de procedimientos, un manual de funciones, ¿no? Entonces, eso también es importante para una empresa formal, ¿no? Una empresa ya consolidada, me refiero. Si estamos hablando de emprendimiento, tener tu organigrama al menos, ¿no? Que es las tareas que van a hacer cada una de las personas, ¿no? Entonces, para tu mano de obra necesitas mano de obra especializada, mano de obra no especializada, necesitas, por ejemplo, un supervisor, necesitas eh, alguien que se encargue de la contabilidad, alguien que se encargue de recursos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es parte de organización. Entonces, hay que ver, vas a implementar tu negocio en una forma organizacional,
vas a poder, no vas a hacer a ciegas, por ejemplo, ya tú vas a encargarte de gerente general y también vas a encargarte de las ventas, ¿no? Entonces, eso también es muy importante a largo plazo, ¿no? La organización. Servicio al cliente también, esa parte de la gestión administrativa, cómo tú gestionas a tus clientes, ¿no? Entonces, vas a implementar un servicio postventa, ¿es necesario o no es necesario? Depende del producto, ojo, no todos los productos necesitan servicio al cliente, ¿no? Tienes una estrategia para poder mejorar la relación con tus clientes, cómo tú vas a fidelizar a tu cliente. Ya habíamos quedado que era más económico que un cliente eh, es más económico mantener un cliente que obtener nuevos clientes, ¿verdad? Entonces, la idea es fidelizarlos. ¿Y cómo fidelizas? ¿Qué estrategias vas a realizar? Entonces, ahí va la parte de las estrategias de fidelización, ¿no? Entonces, eso también es muy importante mencionarlos en la parte de la estrategia, ¿no? Entonces, ¿cómo tú vas a coordinar la información que tú vas a tener, por ejemplo, en ventas? ¿Cómo vas a organizarlo con marketing? Porque todo tiene que haber un enlace, ¿no? Enlazar las ventas, los servicios que tú tienes, las posibles ventas, esos famosos leads, ¿no? Que es un término en inglés, ¿no? Las oportunidades de venta, ¿no? ¿Dónde estás? También, no, lead, ¿no? Lead. Entonces tú puedes tener una posible oportunidad de venta y tú gestionas estos leads, posibles oportunidades de venta, que se van a convertir en una venta o que no se conviertan en venta, para que tú puedas hacer una campaña de marketing para esos leads que fracasaron. Entonces tú haces una campaña de marketing para poder recuperar ese lead, etcétera, ¿no? Entonces eso es gestión de clientes. Y acá estamos hablando de una implementación de un CRM, ¿no? Un Customer Relationship Management, ¿no? Relaciones con el cliente, ¿no? Entonces, el remarketing, muy bien, Antonio, ¿no? Eso ya es tema de marketing y haces otra vez otra campaña para poder recuperar esos clientes, ¿no? Bien, entonces, esas estrategias lo tienes, no lo tienes, entonces hay que implementarlos, ¿no? Si lo piensas hacer, entonces tu estrategia tiene que estar con esos objetivos estratégicos, ¿no? La parte de gestión productiva, la parte de producción, habla de cómo está tu gestión de producción. Tienes igual, ojo, acá también habla también de cómo tú vas a producir, ¿no? O sea, cómo vas a entregar el producto, cuánto tiempo te vas a demorar. Entonces, acá habla un poco también del ciclo de producción, ¿no? Entonces, tienes que tener etapas, y de acuerdo a esa etapa tú tienes un tiempo, ¿no? Entonces, los tiempos de entrega también son importantes, ¿no? O sea, la gestión productiva siempre va a tratar de mejorar esos tiempos, mejorar el uso de recursos, mejorar, ser más eficiente, ¿no? Entonces, todos los recursos que utiliza la parte de producción, ¿cómo está en tu etapa, ¿no? Entonces, tu etapa, tú tienes definido tu parte de producción, conoces cada parte de elaboración de tu producto. Por ejemplo, en el caso creo que este salón mencionó sobre crema de maracuyá, creo que he visto aceite de palta, no sé si es de este salón, pero hay ciertos productos que tú necesitas poder identificar cada uno de los procesos, ¿no? Entonces, tú tienes identificado todos los procesos, lo vas a colocar entonces, en este caso, en un flujograma, ¿no? Y el flujograma lo vas a colocar en la parte operativa. Entonces, hay que hacerlo. Si no lo tienes, es una estrategia que tienes que plantear, ¿no? Entonces, es una debilidad quizás, ¿no? Entonces, hay que tener claro todas esas cosas. Si por A no está claro, hay que investigar cómo realizar ese proceso de producción. Identificar de forma clara cuáles son los pasos. Identificar cuáles son los costos de tu materia prima. Identificar cuáles son la materia prima que necesitas. Identificar cómo vas a distribuir ese producto ya terminado, cómo lo vas a distribuir al cliente, ¿no? Entonces ahí hablamos de la gestión de productividad y logística, ¿sí? Eh, entonces hay que darnos cuenta ahí si existe una planificación de la producción, si tenemos diagramas de flujo de estos procesos de producción, si tenemos cuál va a ser la capacidad máxima de producción. Por ejemplo, yo puedo producir 1000 unidades a la semana, 1000 unidades al mes. ¿Cuál es la capacidad? Tienen, por ejemplo,
si tienen ustedes la capacidad de poder a largo plazo mejorar un proceso, por ejemplo, automatizarlo con una maquinaria, eh, si la planta, si el local tiene la flexibilidad para hacer un cambio ahí, entonces son algunos factores, ¿no? Que tienen que tomar en cuenta. Hay un ejemplo de todo este análisis interno, está también en material complementario. Yo lo puse como ejemplo, así que clarito. Ejemplo, entras al ejemplo y ahí vas a ver todo un caso. En este caso, el caso de lúcuma en polvo, ¿ya? La exportación de lúcuma en polvo. Entonces, la gestión productiva y logística, ¿no? Habla también de cómo hacer la distribución física internacional. Esto no va, usted va en la parte local. La parte exportadora también, esto va en la parte local, eso no van a ver. Gestión de mercados internacionales, en este caso gestión de mercados en sí para ustedes. Entonces, si hablamos de gestión de mercados, hablamos de estrategias, ¿no? Hablamos de estrategias de mix marketing. Ojo que aquí tienen que ver cómo está este factor interno de ustedes. Si ustedes están planteando hacer una estrategia de marketing, por ejemplo, la estrategia de marketing de mix marketing, que está por aquí, ¿no? El mix marketing habla de las 4P, producto, precio, plaza, promoción. Son 4P que ustedes creo que ya conocen. Suficiente lo básico, porque esto lo van a ver de forma detallada en cuarto ciclo de marketing. ¿Ya? Entonces, lo que saben de mix marketing, bacán. Si ustedes lo van a implementar en su negocio, sí, lo vamos a implementar, entonces va a ser una fortaleza para ustedes. ¿Sí? ¿Qué más? Ya, terminando. Justo, creo que terminamos a la hora. ¿Ya? Entonces, gestión económica y financiera. Entonces, ¿cómo está la parte económica? ¿No? ¿Cómo está la parte financiera? Si hablamos de la parte económica, primero hay que ver cómo son la estructura de costos que ustedes van a manejar, ¿no? ¿Cuánto es lo que van a pagar a sus trabajadores? ¿Cuánto es lo que van a pagar a su mano de obra? ¿No? Eh, ¿Cuáles son los costos de importación? ¿Conoces cuáles son los costos de importación? ¿Conoces la partida arancelaria de tu producto que vas a importar? Entonces aquí, la siguiente clase, ya, vamos a ver justo eso. Vamos a hablar de la importación en sí. La segunda unidad vamos a hablar de la importación en sí y vayan buscando la partida arancelaria, que ustedes ya saben buscarlo, tengo entendido, en CISEX o en el portal de aduanas, busquen la partida arancelaria del producto que van a importar. Entonces esto pueden ir avanzando, lo voy a pedir en una sesión específica. Entonces tienen que saber cuál es la partida arancelaria de ese producto que van a importar. Puede ser insumo, puede ser material, puede ser maquinaria. ¿Ya? Entonces eso de ahí conozcan, hay que identificar cuál es la partida arancelaria correcta, ¿no? Algunos a veces se confunden, hay que también saber cuál es la partida arancelaria correcta. ¿Ya? Eso vendría a ser tipo de la parte económica, ¿no? Los costos de importación también tienen que considerar. Te cuesta, hay que evaluar los costos de importación si realmente te conviene importar y en este caso, o comprarlo en Perú mismo, ¿no? Hay que hacer una previa evaluación ahí. Financiamiento también. O sea, si hablamos de financiamiento, ustedes para poder, en este caso, hacer tu operación anual, tu operación mensual, trimestral, de un negocio, tú necesitas capital de trabajo, ¿no? Ese capital de trabajo, hablando de un emprendimiento, a veces no tienes ese capital de trabajo y tienes que financiarlo. ¿Y cómo tienes que financiarlo? Tienes que financiarlo por un medio, por un inversionista, por una entidad financiera, por accionistas, etcétera, ¿no? Entonces hay la parte de financiamiento. Eso también vamos a hablar de un tópico aparte, cómo hacer financiamiento. Entonces, ¿cómo está el financiamiento? ¿Tú lo tienes claro? Entonces es una fortaleza. Tú sabes cómo obtener beneficios, en este caso para exportación. Bueno, esto ya no va con ustedes, pero ahí en este caso pueden utilizar el Reactiva Perú, pero creo que ya no se puede acoger ese beneficio, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Hay ciertos medios de financiamiento como entidades financieras, inversionistas, accionistas, ¿no? Y hay que ver, ¿no? ¿Cuál es el que te conviene más? ¿Cuál es el costo de oportunidad que te conviene más, ¿no? Entonces, habla de la parte de gestión económica, ¿no? Evaluar rentabilidades también es otra parte, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una operación en el primer semestre, tú esperas tener una rentabilidad del 20%.
Entonces, tener claro ese panorama te ayuda a que tengas una fortaleza en la parte financiera. Entonces, si tienes claro todo eso, si tú evalúas tu rentabilidad, evalúas todos tus costos, entonces son fortalezas, ¿no? Si por AB no tienes el financiamiento, donde tenemos tasas elevadas, entonces eso puede ser una debilidad, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ahora estoy viendo que las tasas están incrementándose, deberían bajar, es algo curioso. Acabo de recibir algún correo por ahí. Las tasas están incrementando, no se están bajando. Yo recuerdo haber sacado un préstamo al 15%, ahora me están ofreciendo otro préstamo a 17%. Yo le digo, ¿por qué? Si justo lo que hablábamos está en el Open Class de Eduardo Ramal, eh, y habló de eso, ¿no? Del impulso que utiliza, en este caso, el BCR, el Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces lo que hace es inyectar dinero en la economía peruana para que no inyecta directamente a los peruanos, inyecta a las entidades financieras y les da dinero más o menos, tengo entendido que fue más o menos 18.000 millones de dólares, de soles. Y ese valor tenía que haber inyectado a las entidades financieras, estas entidades financieras tenían que brindar préstamos a los peruanos para poder reactivar la economía. Y lo curioso es que ellos han recibido una tasa de interés baja, muy bajísima. Y nosotros nos están dando ahora una tasa de interés de 17%. Es algo muy curioso, algo que está mal, yo creo. Están lucrando ahí las entidades financieras. Pero ya eso es otro tema, ¿no? Está muy interesante la exposición de Eduardo Ramal, espero que hayan estado ahí. Les ha dado varios números de referencia ahí. De los que han estado acá, espero que ya están atentos. Bien, chicos, ¿alguna consulta, duda? ¿Mm? Ahora sí, ¿no? Está un poquito el panorama un poquito más claro, ¿no? Entonces, este análisis lo tienen que hacer, ojo. Si ustedes van a colocar una debilidad, van a colocar una fortaleza, van a colocar una oportunidad, una amenaza, tienen que saber de dónde salió, ¿ya? ¿De qué tipo de análisis salió? Porque el que no sepa responder eso es que no han hecho el análisis, ¿ah? Ojo, ¿ya? Entonces, eso queda pendiente para la segunda unidad, ¿ya? Muy bien, chicos, eso sería todo. Estaríamos hablando ya la siguiente sesión. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hablando un poco de tutoría, ¿cómo les fue esta semana, chicos? Tienen que prepararse para el examen online, ¿eh? Es de lunes al domingo. Ya, no lo guarden todo para el final. Yo sé que ustedes hacen pues, un examen como en comunidad, no sé, pero eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, traten de ser discretos, pues, chicos. Háganlo ustedes mismos. Aprendan, hay que leer. Las lecturas son para que ustedes lo lean. La evaluación de los online es para que ustedes pongan a prueba su lectura. Esa es la idea, ¿ya? Pero no se acostumbren, no se acostumbren. ¿Quién dicen? No sean vivos. Eso pasa, es una realidad, ¿no? Pero hay estudiantes que lo hacen así a mero, a- así pues, a lo lee y lo hace, ¿no? Hay estudiantes así también, ¿no? Entonces yo les sugiero que lo hagan así, porque la idea es de que todas esas lecturas, ¿no? Es complemento a las sesiones. Si se van a dar cuenta, las lecturas tienen alguna que otra cosita que no se menciona en las sesiones de clases y complementa. Y ese complemento es algo útil para ustedes. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? La siguiente semana tenemos exámenes parciales. Los parciales, chicos, concéntrense, no se pongan nerviosos. A veces los nervios, los tiempos también, como el tiempo ahora es una hora nada más, ¿no? Entonces, prepárense bien, ¿ya? Prepárense bien. En mi curso de matemática financiera, viene un tema un poquito complicado quizás para el que no llevo muy bien matemática, eso lo vamos a ver el viernes. Con eso cerramos la unidad en matemática financiera. Y acá experiencias, ustedes tienen que haber hecho la entrega, ¿no? Si la entrega ya lo han hecho, ¿para cuándo les dije la entrega? Para el sábado, ¿verdad? Sábado a medianoche, ¿ya? Pues la entrega de la matriz FODA lo tienen que hacer para el sábado a medianoche, voy a traer el buzón y el domingo ya estoy colocando notas para ustedes, ¿ya?
La práctica está más o menos, por no decir más o mal, ¿no? ¿Ya? Entonces, para ayudarlos es posible que lo promedie con la práctica de interés compuesto, ¿ya? Si interés compuesto tienes un 15 y tienes un 5, ya tienes un 10, pues ya. Bueno, eso te puede ayudar, ¿ya? Porque la mayoría, estamos hablando de un 30% nomás que ha aprobado, creo. Y todo el 70% desaprobado. Ya, entonces voy a subir la solución de la práctica número 2 también de interés compuesto. Ya el viernes les doy más alcances, ¿ya? Muy bien, chicos, nos estamos viendo la próxima sesión, ¿ya? Que tengan un buen día. Chao, chao, cuídense.